Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Un día más. ¿Quieres la verdad? Hombre, siempre quiero la verdad. Sí, este rinconcito terapéutico, vamos a hacer honor al rinconcito terapéutico y a la verdad que merece, y no estoy bien. Has No, pasado muy mala noche. he pasado muy mala noche, he tenido mucha fiebre, no me encuentro bien, hay mucho trabajo. Pero vas muy guapa, Carmen. Os voy a hacer un énfasis del look que lleva Carmen, porque va guapísima. Voy, no hija de Felipe, sino hija de zapatero. Hija de zapatero. Pues lleva una falda negra, que quizás se la hayáis visto alguna vez en algún directo, yo creo que te la has puesto. No tengo un armario muy nutrido. Y luego lleva una camiseta espectacular que nos mandaron de regalo una gente queridísima, que es la Asociación de Belenistas de Zamora. ¿Quién tiene la suerte de llevar una camiseta de la Asociación de Belenistas de Zamora? Pues puede ser tú, si la quieres. Nosotras dos no solo tenemos 2 camisetas de la Asociación de Belenistas de Zamora, sino también una tote bag de buenísima calidad. Es verdad que no se estila esa calidad ya. De la Asociación de Belenistas de Zamora, y la camiseta lleva una figura, por supuesto, de un Belén, que me parece un poco difícil descifrar, y seguro que nuestros amigos de la asociación nos lo han contado, pero ahora pues no lo he retenido. El caso que Carmen va guapísima y todo esto lo ha combinado con una cadena, entonces es un poco como punky belenista core, que es pues una estética que solo una de nosotras podría llevar. Pues gracias por intentar levantarme el ánimo de esta manera, porque es necesario. Tú vas muy guapa, vas muy lesbiana, como corresponde. Como toca. Lleva la típica sudadera, no voy a decir marca. Su típica sudadera de lesbiana, con sus vaqueros y sus botas. ¿Y quién puede peinar unas canas así de dignas y bonitas? Bueno, como estáis viendo, no estamos bien, amigas. Estamos muy cansadas, pero no va a afectar al episodio, todo lo contrario. A ver, una cosa que siempre nos levanta mucho el ánimo es halagarnos mutuamente. Sí, eso hay que hacerlo. Y no creáis que este desánimo va a afectar a este episodio, porque para nada, ya sabéis que de verdad funciona como rinconcito terapéutico y luego nos venimos arriba. No sé quién nos escribió a raíz del episodio pasado de Julia Di Marco, y nos dijo que empezábamos muy devastadas y que era muy divertido ver cómo nos íbamos encendiendo gracias a la historia de Julia, y eso es lo que va a pasar hoy también. Por cierto, del episodio pasado, una cosa que también hay que decir es: estamos absolutamente boquisecas con la cantidad de personas que habéis tenido una historia, una intimidad e incluso fotografías con Pitita Ridruejo. Es verdad, verdad. De pronto todo el mundo conoce a Pitita Ridruejo. Menos nosotras. En fin. Bueno, más allá de devastadas, más allá de agotadas, más allá de medio enfermas, también creo que no puedo pensar en mi estado de ánimo más allá del absoluto nerviosismo que siento, y sé que tú también sientes, Ana, porque en unos días nos vamos a Lima. Madre del cielo. Nos vamos a Lima a esparcir sosiego barroco y recreación carmelita. Estamos este año, ya lo sabéis, más internacional y que nunca. Recordad, amigas, que el 16 de abril estaremos en el Teatro Nos de Lima a las 7 de la tarde con nuestras mejores galas, gracias a los esfuerzos de la Pontificia Universidad Católica de Perú y al Museo Pedro de Osma. Así que, por favor, venid más a vernos. Venid, como venía un oyente, desde Chile, si hace falta. Sois, sinceramente, las mejores. A ver, yo también estoy atacada de los nervios, pero las amigas peruanas que viven en Madrid ya han hecho su trabajo y nos han puesto en contacto con lesbianas limeñas para que no nos falte cobijo homosexual al otro lado del Atlántico. Y eso, pues la verdad, da muchísimo sosiego. Casi tanto sosiego como nuestro asidero rutinario más remoto y gratificante. Carmen, ¿qué has comido hoy? Pues la verdad es que no he comido todavía, porque son... A ver, son las 2:30, o sea, estamos grabando una hora un poco intempestiva. Entonces voy a tener que hacer una comida tardía, y también lo que pasa es que estoy cayendo en hábitos peligrosamente providence, hábitos alimenticios, porque la que cocina en mi casa es mi novia y estas semanas está fuera. Entonces estoy cayendo por pura pereza, por pura desidia, en qué pereza bajar al supermercado, seguro que en la nevera hay cosas. Pues cojo este manojo de garbanzos con este poquito de queso feta, le echo 3 espinacas
y vamos a fingir que esto es una comida. Pues estás en modo capuchina. Estoy en modo capuchina. Pero, bueno, no lo sé porque he desayunado, que no sé si una capuchina desayunaría así. A ver, cuéntanos qué has desayunado. Una tostada Ujú. con mucho queso brie. Un huevo, iba a decir pochado, pero no, que nos ¿Nos regañan. riñen? Es o poché o escalfado. y mermelada de naranja. Joder, qué rico. Muy rico. ¿Tú qué has comido? ¿Te ha dado tiempo? Me ha dado tiempo. He ido a boxeo, que salgo con un hambre atroz y encima hoy me han pegado. Entonces he salido como contenta, pero también en plan, jolines, ¿sabes? Pero has aceptado bien los golpes. He aceptado bien los golpes porque eran solo como en el cuerpo, o sea, no nos podíamos dar en la cabeza, entonces eso bien. Y he comido pollo a la plancha con patatas fritas. Y de postre una manzana, que era muy grande la manzana, entonces se me ha hecho un poco bola y me la he dejado al final. Se puede tener más espíritu carmelita que decir estar contenta porque te han pegado en el cuerpo, no en la cabeza, y encima se te ha hecho bola una manzana. A ver, el pero estoy colmo. contenta porque yo sé, esto lo sé, ya sabéis los que nos escucháis desde hace tiempo que Carmen y yo tenemos como gustos alimenticios a veces diferentes, como que hay cosas que a Carmen le apasionan y yo detesto. Y al Cebolla revés, caramelizada. por ejemplo, o las avellanas, Por o la ejemplo. miel. Yo sé que no son tu pasión, pero ya sabes que mi día mejora sustancialmente siempre que hay patatas fritas de por medio. El Eso mío es y el de verdad. muchísima gente. Porque además de lo ricas que están, siempre me aportan un surplus de serenidad, porque hay algo de verdad muy placentero en poder localizar los orígenes de las cosas, sobre todo si esos orígenes están en Santa Teresa. Primera mención, amigas. Claro, a ver, las pruebas de que Santa Teresa fuera la inventora de las patatas fritas en realidad se reducen a 2 cartas que ella le escribe a María de San José. Esto es muy fuerte. Estáis dándoos cuenta Claro. de lo que os está A contando. ver, esto se Ana. sabe, esto yo creo que es como algo que la gente que se conoce. No, Ana, esto no es mainstream. Esto no es mainstream. No es un dato mainstream. La primera carta del 26 de enero de 1577, donde Teresa le dice, deshecha en agradecimientos a María de San José: Dios se lo pague, mi hija, amén, amén, amén. Y las patatas que vinieron a un tiempo, que tengo harto mala gana de comer, y muy buenas llegaron. Y las naranjas, que regocijaron algunas enfermas, que aunque no es mucho el mal, todo lo demás es muy bueno. Y los confites lo vinieron, y son muchos. Ella tiene esta sintaxis que no sabes por dónde va a salir. Y la otra es de finales de ese mismo año, de 1577, y ahí Santa Teresa le dice: la suya, su carta, recibí y con ella las patatas y el pipote y 7 limones. Todo vino muy bueno, mas cuesta tanto el traer que no hay para qué me envíe vuestra reverencia más cosa ninguna, que es conciencia. Mira, la verdad es que me da mucha ternura imaginarme a todas las monjas de San José de Ávila desenvolviendo con muchísimo cuidado esos 7 limones, 7, ni uno más ni uno menos, y dejándose embriagar por ese olor que las alejaría, al menos por un momentito, pues del frío helador de Ávila en diciembre, que imagínate. Algún día deberíamos hacer un episodio dedicado íntegramente a los envíos de comida entre María de San José y Teresa. O sea, eran todos esos envíos de las dos muy, muy de membrillo supporters como yo. Siempre había membrillo ajetreado por ahí. Siempre había un membrillo como Sí. cruzando la península ibérica entre el convento de Sevilla y el convento de Ávila, por si os lo habéis preguntado alguna vez. En fin, las 2 alusiones esas a patatas, que parece que son las primeras menciones a estos deliciosos tubérculos en el territorio peninsular, pues han llevado a creer que Santa Teresa fue la inventora de las patatas fritas. Yo elijo creer, pero tengo mis dudas porque realmente pues hay escasez de pruebas. Si Ana tiene dudas... A ver, hay A ver. escasez de pruebas, pero una historiadora muy respetable, que se llama Rebecca Earle, que ha escrito un libro titulado Feeding the People, The Politics of the Potato, porque chicas, todo, o sea, hasta una mísera patata, todo merece su monografía Todo. académica. Pues ella se sube a este carro, así que bueno, pues yo elijo creer que es verdad y seguir sintiendo un sosiego infinito cada vez que mastico una patata frita. A ver, una cosa... Me inclino a pensar que es verdad porque lo que sí se sabe con absoluta certeza es que freía huevos y ya si tienes las patatas es como, ¿no? Intuitivo echarlas a la sartén. A lo mejor no, para mí no lo sería, pero bueno, tiene sentido. Y claro, amigas, a estas alturas estaréis todas pensando pues, en vuestro gimnasio, en el taller, en el metro abarrotado de camino a la cita con vuestro crush, donde sea que estéis ahora mismo, estaréis pensando: ay, mira, por fin ha llegado el episodio sobre cocina conventual que llevábamos
5 años esperando. Pero no, No. porque ya sabéis que no solo somos el podcast más transversal de España y el que menos hate recibe, sino también el que tiene las introducciones más laberínticas, reposadas, elaboradas y también desorientadoras. Eso es un mérito. Esto es un mérito Es más también. difícil de lo que parece. Claro. A ver, como con Santa Teresa y las patatas, toda esta digresión es una celebración y un recordatorio de la satisfacción indescriptible que sentimos cada vez que, pues sumergidas en nuestros papeles y en nuestras lecturas, encontramos el origen preciso de algo, de lo que sea, cualquier cosa, o sea, todo nos vale. Absolutamente todo. O sea, especulación inmobiliaria madrileña, el Duque de Lerma. Inditex conventual, Arcángela Tarabotti. Los pasillos pegajosos de un club de swingers, Giulia Di Marco. Siempre hay algo ahí. Claro, por eso el otro día nos llevamos una alegría inmensa cuando estábamos desenfadadamente hojeando la relación de cosas memorables de la vida y muerte del señor don Francisco de Sobrino y de sus padres y hermanos, escrita por el fraile carmelita Diego de San José. Cualquier hija de Felipe a las 5 de la tarde, cualquier día. Exactamente. Y entonces estábamos leyendo esto y leímos que, claro, pues Diego de San José, este carmelita, con un indudable regusto de orgullo filial, pues dejaba constancia de que su madre, una señora llamada Cecilia Morillas, fue la primera persona que en España dio en imitar flores al natural. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito. O sea, imitar flores al natural, vamos a explicar, sería como reproducir flores en miniatura, o sea, labor de manos, Eso es. imitando el trabajo con flores de verdad, pero no. El caso es que Diego de San José no mentía al reivindicar ese papel para su madre, Cecilia Morillas, porque a las alturas del siglo XIX, ya sabéis que también nos gusta mucho tener algún que otro devaneo por lo decimonónico. La misteriosa Cecilia Morillas había calado ya en el imaginario popular como la responsable de haber acercado el arte de las flores artificiales, que podían estar moldeadas en seda o en papel, a España. Libros enciclopédicos como El Manual de Curiosidades de José Jefe de Villa de 1832 o este título me encanta. Es que son maravillosos estos libros. Estos títulos, porque hablamos mucho de los títulos barrocos, pero de los títulos decimonónicos también habría mucho que decir. O el Sábelo todo, nuevo comodín de bolsillo, este me encanta, impreso en La Habana en 1846. Libros como estos aseguraban que la célebre salamanquina doña Cecilia Morillas, que nació en 1593, inventó en España las flores de mano, pero es de inferir que esta señora no hizo más que introducirlas en la península, o bien llevarlas a mayor grado de perfección. ¿Cómo se resistían a pensar que a lo mejor había sido ella la inventora universal? Claro, luego hacen como largas digresiones de que en realidad pues no las inventó globalmente, pero que desde luego, o sea, le dan el crédito de que es la responsable de popularizarlas en España, que no es poco. Respect Cecilia Morillas. Que no es poco. Bueno, ya sabéis que ninguna de las dos tenemos ningún tipo de destreza con las labores de manos. Yo creo que quizás tú más que yo, quiero pensar. ¿Por qué? No lo sé, te vi una vez un dibujo de Sigüenza en un... Es o sea, verdad, no dibujas mal. No dibujo terrible. Yo terrorífico. Pero bueno, no tenemos gran destreza con las labores de manos y quizá por eso mismo pues somos adictas a leer y escribir sobre cualquier proceso que requiera de cierta pericia artesanal. Por eso, y porque la verdad tenemos como mucha inclinación, ya lo sabéis, por lo textil, por lo acolchado, por las labores de manos, aprovechamos para anunciar ya que Selina Blasco y Patricia Molins nos pidieron que participásemos en su proyecto Los Barrios Bajos de la Atención. Con el Ministerio de Cultura están intentando recuperar en distintas exposiciones en museos de Madrid, recuperar los fondos textiles que a veces quedan pues olvidados y es una injusticia a la que nosotras vamos a intentar poner remedio con una exposición llamada Cosas tenidas por pequeñeces que se inaugurará en el Museo del Romanticismo de Madrid el 29 de mayo y estar allí todo el verano. Y tendréis que venir pues todas en masa a ver la exposición en el Museo del Romanticismo. Y atentas porque puede que haya alguna sorpresa más relacionada con eso. Claro, y Cecilia Morillas, la verdad, yo cada vez que pienso en esta labor que estamos haciendo en el Museo del Romanticismo, pienso, Cecilia Morillas estaría muy orgullosa de nosotras. Claro, y vosotras diréis ahora mismo, quizá os estéis preguntando, ¿qué clase de aventura desmelenada ha llevado a estas jóvenes investigadoras hasta esta señora en apariencia totalmente random del siglo XVI que se pasaba las tardes manoseando telitas para hacer flores artificiales? Pues para sorpresa de absolutamente nadie, las carmelitas descalzas. ¡Alborozo, Carmelita! Carmelitas. Exacto. Porque de los 9 hijos que tuvo Cecilia Morillas con el hidalgo portugués Antonio Sobrino, nada más y nada menos que 4 se ordenaron como carmelitas. Todos fueron religiosos menos uno
y 4 carmelitas. Wow. O sea, too many carmelitas. Diego de San José se llamaban, a ver, Diego de San José, que es el que escribe la relación con la que empezábamos el episodio, Sebastián de San Cirilo, Ojo, que qué me parece un nombre espectacular. increíble. Triunfo. Sebastián de San Cirilo y, redoble de tambores, Cecilia del Nacimiento y María de San Alberto, Wow. las carmelitas de segunda generación más famosas y populares del siglo XVII. También las más repipis, las más pijas, las cosas como son, las más empollonas, las más talentosas, las más versátiles y las mejor conectadas. Cecilia del Nacimiento y María de San Alberto eran amigas carmelitas 360. Absolutamente. Así que, en recompensa a una temporada alarmantemente escasa en sosiego conventual y regocijo carmelita, y con ánimo de paliar los excesos ruborizantes a los que nos arrastró en el último episodio Giulia Di Marco con su club de swingers napolitano, pues acompañadnos hoy en esta experiencia inmersiva repleta de DIY cosmográficos, recreaciones botánicas, fantasías eremíticas femeninas, bilocaciones textuales, negaciones autoriales y fiestecillas enclaustradas. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Carmelitas 360. Carmen, Ana. ¿tú podrías explicar para nuestro sector de la audiencia más insultantemente joven, que hacia mediados de los 90 pues estaba todavía gateando o no había ni siquiera nacido, qué eran los juegos de la colección Nova, es decir, el Alfanova, el Tegenova, el Astronova, el Choconova, el Meteoronova, el Ceranova? Mira, íbamos a hacer aquí, íbamos a recrear la sorpresa Es que, tío, no que me hemos parece- tenido fuera de grabación, pero no me parece honesto. Vamos a contar las cosas como son. Antes de empezar a grabar, Ana me ha recordado esto y me ha dicho, porque yo lo había leído en el guión, y la triste realidad es que es la primera vez que escucho hablar de esto. Me ¿Qué? parece... A ver, ¿Choconova qué? necesitamos ¿Qué? que nos escribáis y nos Por digáis... favor. A ver, nosotras nacimos En el 89. en el año 89. La gente de la generación del 89 realmente jugaba con Alfanova, Tegenova, Astronova y Choconova. Yo creo, es que no sé, yo creo que quizás fuera de gente un poco mayor y quizá yo tuviera acceso por los hijos de mi madrina. Puede ser, no lo sé. O a lo mejor es que yo... A ver, también tengo que decir que yo estaba muy inmersa en mi universo de Barbies recortables y recortar de Lola a Tita Cervera y cosas así. O sea, yo tampoco... No Yo- manejaba mucho el asunto juego, ni juego de mesa, ni juego así... Claro, pero esto No. era un bombardeo constante porque No había sé. muchos. Sé que, por ejemplo, mi O amiga sea, que tú Elena... recuerdas no solo jugar, sino un bombardeo, un pero como de todo anuncios. el rato de anuncios y que estaban por todas No partes. sé. Mi amiga Elena me ha confirmado que ya tenía el Alfanova. ¿Tú cuál tenías? Yo tenía uno que no recuerdo cómo se llamaba y quizás no era de esta marca, pero yo tenía, creo que sí, yo creo que tenía el Moldeanova, Moldeanova. que era de hacer figuritas de escayola. Pues, Pero claro, no se me daba bien, ni siquiera de pequeña, era todo absolutamente desastroso. Los ponía a secar las figuritas encima del radiador, las pintaba con acuarelas, se me partían, me manchaba. bueno, Entonces, eso te ha bueno. hecho en parte quién eres. Igual aprendiste a manejar la frustración así. Quizás puede ser, porque además de lesbiana y celíaca soy una absoluta manazas. Pero De- bueno, Debería yo conseguir algún Nova ahora mismo a estas alturas. pues haciendo búsquedas en internet, el creo Tegenova existirá. Tegenova existía. Claro, Tegenova existía. Pues me gustaría. un Pues todo es Tegenova. hacerse con uno. En fin, estoy en shock con que no supieras lo que eran. Pero bueno, voy a continuar con este episodio. De verdad que ¿sabes? No se lo ha podido creer. Es que no sé, igual no eran tan famosos como yo creía, pero bueno. Creo que yo vosotras estaba en otros circuitos Nos lo... disculpe. del juego. Nos lo dirán nuestras queridísimas oyentes. En fin, estos juegos tenían una vertiente pues bastante perversa que buscaba pues que las criaturillas nos sintiéramos como pequeños profesionales, un poco bebés jefazos aprendiendo un oficio como si estuviéramos en un gremio medieval y que claro, que nunca perdiéramos de vista que podíamos estar jugando, pero que también todo tenía que estar orientado hacia una especie de
profesionalización del ocio. He pensado yo mucho en estos juegos, como veis. Por un artículo académico Claro. ya. Pero seguro que lo hay, luego lo buscamos. Pero también estos juegos tenían una vertiente bastante menos oscura que consistía en resaltar el aspecto lúdico de las labores manuales. Y meditativo, claro. Claro, en pensar en las posibilidades didácticas del juego, algo que, como a las verdaderas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, ya sabéis que nos chifla. Pues el caso es que Cecilia del Nacimiento, por favor, que no vuelva a pasar, como ya nos ha dicho alguien por Instagram, ¿cómo se llamaba esa monja que se bilocaba en Nueva México? No, coged vuestro cuadernito de monjas y apuntad, porque luego pasa lo que pasa y confundimos a las carmelitas fiesteras con a las concepcionistas bilocadas y entramos en un caos, por favor. Cecilia del Nacimiento, apuntad, y María de San Alberto, carmelitas 360, como decíamos, crecieron en un hogar dominado por una madre, Cecilia Morillas, que si hubiera vivido en los años 80 del siglo XX, pues se hubiera gastado probablemente todos sus escudos de oro, que no eran pocos, porque ya os hemos dicho que estas eran pijas, en comprarles a sus hijas, pues eso, el Quiminova, el Mineranova, el Cristalnova, el Tegenova, o sea, todos los No lo Novas. digas con desprecio, eran juegos muy guays. Lo digo con estupor, porque es un universo que se me ocultó y que yo a lo mejor ahora sería ingeniera. No Qué lo sé. horror, Carmen. Y yo sola, la hija de Felipe. El caso. Ellas los habrían tenido todos si Cecilia Morillas hubiera tenido acceso a esto, porque Cecilia estaba obsesionada por orientar las labores manuales, todas esas actividades que implicaban aguja e hilo y que estaban circunscritas pues, a la educación femenina. Ella las quería orientar hacia el cultivo de un interés científico en el espacio doméstico. Era muy lista y era una madre muy... No sé qué tipo de educación sería esto, Montessori... ahí desconozco. Algo había ahí. A ver, en su biografía familiar, Diego de San José, este carmelita, que fue luego un carmelita muy ilustre, quizá algún día, si algún día hacemos por fin nuestro episodio de frailes, que ya va siendo hora, pues podemos hablar de Diego de San José. Pero bueno, en la biografía que él escribe de su familia, recuerda que su madre dice: estudió cosmografía y tenía a Pomponius Mela, que era un geógrafo romano, en la uña, como se suele decir. Tenía sus cartas de marear en pergaminos grandes, delineados en ellas mares y costas con sus rumbos, y yo la vi tener controversias con el licenciado Andrés García de Céspedes, un insigne matemático y cosmógrafo que tuvo la majestad de Felipe II. La tía, ¿eh? O sea, ahí metiéndose en discusiones. Y por favor, o sea, escuchad bien lo que dice, porque os vais a deshacer en admiración y ternura. Recordando a su madre, Diego de San José, dice: entre otras cosas que me acuerdo haberla visto hacer fue un globo terrestre, tejido sobre una perfecta bola de corcho y laureados de seda a punta de aguja, con sus matices y colores, todos los mares y divisiones de provincias y reinos del orbe, y salió tan perfecto como si de pincel se hubiese iluminado, cuya vista no deleitaba menos a los que no entendían de aquello que los más sabidos en la verdad de lo lineado. Me muero, Ana. No, es que desde que descubrí esto solo vivo en esta cita. Quiero ese globo terrestre textil, tejido, lo quiero. Imagínate a Cecilia Morillas, hartísima ya de sus 9 hijos, retirada en una esquina de su casa solariega de Valladolid, bordando sobre una bola de corcho los mares, los ríos, todo lo que había ido memorizando en los libros de cosmografía y en los mapas que adornaban las paredes de su casa. Margaret Boyle, que es una persona que solo publica la verdad, cosas increíbles. Nos salva muchísimo la vida Margaret Boyle. Pues Margaret Boyle tiene un artículo sobre la educación doméstica promovida por Cecilia Morillas, donde destaca lo fuerte que resulta la existencia de este globo terráqueo. No solo por lo inusual que era que una mujer, madre de familia, aplicara los conocimientos de las labores domésticas a reflejar ideas geográficas y cosmográficas complejísimas, sino también porque los globos terráqueos, chicas, atentas, los globos terráqueos es que no aparecieron en España hasta 1518. Es decir, es fuerte. Claro, esto es fuerte. Cecilia Morillas, esto en el cuadernito también. Cecilia Morillas había nacido un poquito después, en 1539, así que su globo terráqueo de corcho tuvo que ser, o sea, necesariamente era de los primerísimos. Además del único hecho en tela del que queda constancia. Es decir, no solo se inventó las flores artificiales, sino también los globos terráqueos hechos de corcho y tela. O sea, era un nivel de virtuosismo Aparte espectacular. Es que se te tiene que ocurrir y la experiencia táctil del globo terráqueo en tu mano. Es que yo llevo pensando desde que leí esto, hace no mucho, o sea, Cecilia Morillas ha entrado hace poco en nuestra vida, ¿de dónde sacaría el corcho? Pero sería, quizá no era bueno...
Dice que es corcho, ¿no? Diego de San José. Sí, pero Como- no lo que ahora entendemos por corcho. Claro, a saber. Bueno, Claro, no un conglomerado. Sino... lo averiguaremos. Y además una esfera perfecta, ¿no? Claro. Bueno, a lo mejor era un poco patata. Claro, o sea, es que no sabemos cómo era el globo terráqueo. Pero Precioso bueno, en cualquier caso. al parecer, a Cecilia Morillas se le daba también genial tañer el clavicordio, cantar e iluminar manuscritos. Es más, Felipe II, que como, Estaba en todo. claro, que como todas sabemos a estas alturas era un absoluto control freak de todo lo que pasaba en sus extensísimos dominios, se interesó por los trabajos de Cecilia y a través del, atención Carmen, fraile Jerónimo Alerta. Lorenzo Monserrate, ¿sabemos algo de él? Sabemos ¿Lo algo de conoces? él, pero es que estaba pensando con lo que has dicho de monjes, que uno de los próximos episodios tiene que ser de monjes. Jerónimos. Vale. Y ahí puede que aparezca. Vale, pues Lorenzo Monserrate, que es un fraile jerónimo, Carmen se los conoce todos. A través de Lorenzo Monserrate, Cecilia Morillas le pudo hacer llegar a Felipe II una serie de iluminaciones y bordados que al parecer estuvieron guardados en el Escorial durante un tiempo y parece que hoy perdidos. Debo decir, también según vamos avanzando en el episodio, un poco angustioso ser hija de Cecilia Morillas también. A mí me está, como persona que no ha jugado con Terranova ni Tegenova ni nada de esto, se me está haciendo un poco agobiante como de madre que te lleva a piano, a natación, Claro, sí. a judo y todo esto y luego ajedrez. Y cuando te comes tú los Choco Crispies viendo por la tarde los dibujos, no sé. De hecho, en lo que parece una alabanza a la buena educación que les ofrecía su madre, yo creo que en realidad María de San Alberto, una de estas hermanas 360, está chillando. Era una tirana de la sobreestimulación intelectual. Mi madre está diciendo socorro. Vamos a ventriloquear a María de San Alberto para que juzguéis por vosotras mismas. Ella dice: a nosotras, las dos hermanas, nos enseñó mi madre desde tan pequeñitas la doctrina cristiana y a leer romance y latín, que nos hallamos sabiéndolo sin acordarnos cuándo lo deprendimos. Y otras muchas labores y música sabíamos cuando murió, que fue a los 51 años de edad. Y yo quedé como de 12 o 13 y la madre Cecilia del Nacimiento, o sea, su hermana, de 11 poco más o menos. Y ya sabíamos, de más de lo dicho, escribir algo de gramática, que con poco más que viviera mi madre lo supiéramos ya toda. Está harta. Está contenta de que la madre se muriera ya por fin. Y otras muchas cosas que nos enseñaba, como dibujar, bordar y hacer todas las demás labores curiosas y caseras y el canto del órgano. Y yo sabía tañer el clavicordio, que para tan poca edad era mucho. Pero preguntéle una vez: señora, ¿a dónde estaba Dios antes que se hiciese el mundo? Que pregunta de niña lista. Y respondióme blandamente: niña, en sí mismo. Pésima actitud en esa respuesta, Cecilia Morillas. Eso no es despertar el espíritu creativo de tus hijas, pero claro, la realidad es que lo que María y Cecilia querían, pues era lo que quería pues toda muchacha, querían jugar a ser mártires, como todas las infancias del siglo XVI, sin excepción. Nuevas crianzas. Eso que ellas querían jugar a ser mártires y dicen: olvidábaseme de decir que siendo pequeña, por otra parte, gustaba de ayudar a mis hermanitos, a la madre Cecilia y al padre Fray Sebastián de San Cirilo, que haciendo disciplinas de alfileres nos dábamos con ellas y con ortigas. Y gustábamos de este juguete y de hacer monasterios como que éramos religiosos, que parece profecía de lo que luego fue. Acabo de tener una iluminación. O sea, en realidad las hermanas 360 querían jugar como yo, no como su madre, no con la saga de los no sé qué Nova. Querían jugar a sus Claro, o sea, es movidas. que yo creo que, Claro. que te hubieras llevado muy bien con Cecilia del Nacimiento y María San Alberto. Yo también. Nos Porque, habíamos bueno, llevado increíble. eran claro. repipis como nosotras. Y efectivamente, como María de San Alberto dice, pues aquellos juegos de hacer monasterios pues fueron profecía de lo que luego fue. Aunque las habían admitido en el monasterio pijísimo y antiquísimo de monjas cistercienses de las Huelgas en Burgos, Cecilia y María decidieron quedarse en Valladolid y profesar en el convento de Carmelitas Descalzas que había fundado Teresa en 1568. A ver, nuestra intuición es que, claro, a las alturas de 1588, que es cuando ellas profesan, pues Teresa era ya famosísima y además ya se estaban imprimiendo sus libros gracias a Fray Luis de León. Así que debieron pensar de Teresa: she's an icon, she's a legend, she's the moment. Claro. Y dijeron: ahí que nos vamos. Y claro, además debían saber ellas, porque todos lo sabían, que pocas órdenes dejaban tanto espacio para la recreación como las carmelitas. Tenían ansia carmelita. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now, come on now. Ana, Carmen, como bien sabes, Blanca Alonso Cortés bienvenida.
contaba que porque ella era la primera persona que se fijó en estas dos Carmelitas 360 y le dedicó un estudio rigurosísimo a su poesía en 1944. Y Se ella, dice pronto, ¿eh? que se dice- 1944. O sea, en 1944 Blanca Alonso Cortés estaba estudiando estas Carmelitas. Y ella cuenta que en la relación de María de San Alberto, que hemos leído antes, hay una notita marginal de otra Carmelita que convivió con las dos hermanas en Valladolid. Esta Carmelita tiene un nombre espectacular también. Ella era Petronila de San José. Dejó cosas escritas también, es que estaban que todas, hay no paraban, muchas. ¿eh? Petronila de las Llagas eres tú. Ella es Petronila de San José y ella anotaba ahí en chiquitito. Además de estas habilidades, solían pintar, poesía, contar, tañer vihuela y cantar. Tenían muy lindas voces y todo lo hacían con gran perfección y destreza. Aunque lo que pongo yo en este margen no lo dice Nuestra Señora Madre María de San Alberto, pero vilo yo muchos años. A ver, yo creo, hay que ponerle el tono, pero yo en esa notita marginal noto tanto resentimiento de Hartura, Petronila de sí. San José. O sea, estaba Hartazo. tan harta. A ver, Sí, es como parad ya de ser pequeñas estrellas en el convento. claro, o sea, Petronila de San José, estamos contigo. O sea, a nosotras tampoco nos hubiera gustado nada convivir con estas dos artistas multidisciplinares, altas capacidades en el estrechísimo espacio de convivencia que ofrecía el convento. Hemos dicho que nos llevaríamos bien con ellas, pero no necesariamente en la convivencia estrecha. Cecilia y María se esmeraron en dejar un registro escrito de su estirpe familiar y decidieron, esto es muy bonito y esto hay que hacerlo, proponemos que lo hagáis todas con vuestras amigas, ellas decidieron biografiarse mutuamente. Y Petronila tiene una biografía de una de ellas, no recuerdo cuál de las dos. Era una envidiosa obsesionada. Pero Petronila, que no me la he leído, hay que leérsela. Tampoco está así en las librerías. Debería estar, es que Y debería estar en las estarlo. librerías. La verdad es que esto es una cosa preciosa, lo de biografiarse mutuamente. Así que asomarnos a lo que pudo ser su vida en el convento es entregarnos a la lectura pues, de halagos y halagos de la una a la otra. Como eso que hemos empezado a hacer nosotras en el principio de este episodio. Muy carmelita, esos halagos mutuos. Exacto, lo mismo. Cecilia cuenta, por ejemplo, para exaltar las dotes pictóricas de su hermana María, que una Verónica que la señora marquesa vieja de Poza nos pidió prestada, que era apreciada y extraordinaria pintura, cuando por su muerte nos la volvió, la trajeron tan maltratada, desollada parte de la frente y una ceja, que llevándola a aderezar a Diego Díez, que es el mejor pintor de Valladolid, no se atrevió a hacerlo. Y tomando ella, o sea María, los colores que le pareció eran menester al óleo, la aderezó con tanta perfección como estaba antes, sin parecer le habían llegado a las manos. O sea, es un poco leche homo, pero bien. Pero bien hecho. Sí. Tenían muchísima autoestima estas dos carmelitas, sí. O sea, no les faltaba de nada. Cecilia dejó pintados hasta 5 cuadros en el convento de Valladolid, creo que 5, pero no me arriesgaría a asegurarlo, por si acaso son más o menos, yo no lo confirmo. Y se conservan además unos bocetos a tinta en unas cartas que luego servirían para estampar unos grabados con retratos de la familia. En los dibujitos que hay en las cartas son como unos garabatillos donde está la cara del padre, de Antonio Sobrino, la cara de 2 de las hermanas y además Cecilia, aburrida como debía estar de ser tan altas capacidades, dibuja un dragoncito que es una delicia. Es increíble. Carmen, ¿tú quieres hacer éfrasis del dragoncito de Sor Cecilia? Nunca me he visto en la tesitura de hacer éfrasis de un dragoncito, pero vamos allá. ¿Te vas a reír o me vas a tirar por el balcón de la ventanita de este estudio? Porque lo primero que me viene a la cabeza al verlo es que me recuerda a mi perro. Un poco. Puede ser, sí que tiene Lorenzo vibes. Tiene un aire a Lorenzo. Sí. Como me decías el otro día, como era la cita de Gertrude Stein que me decías el otro día. Yo soy yo porque mi perrito sabe quién soy. Es que eso es lo que soy. Claro. Ahora no soy otra cosa. Y entonces veo el dragoncito hecho por una carmelita en la Valladolid del siglo XVI y pienso en mi perro. Tiene unas uñas, este dragón. Es como, se lo ve, es delgadito, pero fibrado. Tiene unas uñas bastante Rosalía, bastante largas. Está como retorcido y tiene una parte bastante peluda. Y en fin, está en una contorsión extraña, pero en general, globalmente, es una delicia absoluta de dibujo que os recomendamos mucho. Es muy recomendable como tatuaje que cualquier lesbiana podría desear hacerse handpoke, la verdad. Luce totalmente tatuaje handpoke y no descarto yo hacérmelo, fíjate lo que te digo, para acompañar los tropecientos tatuajes absurdos que ya, por otra parte, me acompañan. En mi casa una vez se hizo un 6 y un 4 la cara de tu retrato.
¿Por qué no? ¿Por qué no Cecilia del Nacimiento? A ver, ellas, Cecilia y María, no podían parar de no ser como las otras chicas. María de San Alberto contaba, y es que esto es espectacular, ella contaba que un día cualquiera de 1628, pues ella se fue a rezar a la ermita del Huerto del convento de Valladolid y entonces se le apareció Dios de esta guisa, dice María. A ver. Veía 2 brazos larguísimos y muy iguales que me parece salían de la custodia, que no sé cómo pueda yo significar el amor y piedad que en ello venía. Y deleitándose la vista interior con ver esto, también se deleitaba el oído con estas palabras que dijeron: para abrazar a las 2 hermanas. Es decir, los brazos esos que salían de la custodia y oyó la voz de Dios que decía: para abrazar a las 2 hermanas. Y no me dijeron a ti y a tu hermana, sino a las 2 hermanas, conociendo y viendo yo claramente que éramos la Madre Cecilia del Nacimiento, mi hermana y yo, las que habíamos de ser abrazadas por Dios con aquellos divinos y poderosos brazos. ¡Epa! A ver, he de decir que con las herramientas que nos da el estudio literario y no el histórico, que no somos historiadoras, como siempre decimos, tengo que decir que hace un close reading un poquito tendencioso, ¿verdad? Hombre, tiene un de para morro. abrazar a las 2 hermanas. Tienen un poco trastorno thirsty de la personalidad, la una y la otra, las cosas como son. A ver, ellas no paraban, o sea, escribieron muchísimos poemas, tratados místicos, coplillas, una obra de teatro. Ellas estaban, de verdad, en la absoluta locura de la productividad. De hecho, las canciones místicas de Sor Cecilia durante años eran tan buenas que le fueron atribuidas a San Juan de la Cruz. Fíjate. A ver, los poemas, hay que decir, Esto es increíble. los poemas Esto es- tanto de Cecilia como de María son increíbles. Y tiene Cecilia uno titulado, que es que lo voy a leer, Por Carmen. favor, por favor. Tiene uno titulado Definición de amor, que es que podría ser un poco poema de nuestra amiga Berta García Faet. Es que sí. Claro, si Berta hubiera sido una carmelita del siglo XVII, Es que le pega tanto, además. le pega mucho a Le Berta. pega tanto a Berta. Berta, eres muy carmelita. Y el poema dice así: Berta, es para ti. Es amor un no sé qué que viene de no sé dónde y se entra no sé por dónde y mata no sé con qué. Es un toque delicado que toca sin hacer ruido y a veces quita el sentido sin saber cómo ha tocado y sin saber cómo fue. Se mueve no sé hacia dónde y se entra no sé por dónde y mata no sé con qué. Chicas, Cecilia, te queremos. Todas aprenderos este poema de Cecilia y utilizadlo con buenos fines. ¡Ya lo tengo! ¡Pásamelo! Descubre con Mineranova el mundo de los minerales. ¡Es cuarzo! ¡Vaya huerto! Con Plantanova consigue tu propio jardín. ¡Y un rábano! ¿Y mis margaritas? Plantanova y Mineranova, de Mediterráneo. ¡Juguetes para compartir! Ana. Carmen. A ver, Ana, amigas, a estas alturas del episodio estaréis todas pensando. Realmente Cecilia del Nacimiento y María de San Alberto es que pues, tenían todo lo que querían. Eran la envidia de sus compañeras de religión, se dedicaron a escribir, a pintar, a bordar, ocuparon muchísimos cargos de gobernanza también. Les tocó además vivir pues, el esplendor de Valladolid como capital. Cayeron súper de pie en aquel convento. Pero como seguro sospecharéis, pues tienen estas 2 carmelitas pinta de no haber encontrado jamás el sosiego porque estaban carcomidas siempre pues por lo que os contábamos, por esa hiperactividad, por empecinarse en cumplir deseos siempre inalcanzables. Así es, Mucho la verdad. cuidado con el autoesclavismo, o sea, Sí, claro, sí, nosotras somos un poco... la autoexplotación. Sí. Estamos un poco en esas, pero bueno. Parece que María San Alberto fue algo más tranquilita, pero a Sor Cecilia no le valía con escribir unos poemas místicos increíbles y ser el ojito derecho de todas las monjas de Valladolid, sino que también tenía ella un capricho enorme, enorme, que era Carmen adivina. Nunca adivinarías cuál era el capricho de Sor Cecilia. A ver, ser canonizada en Roma, como Para todas. nada, no estamos en ¿No? modo boquita de piñón, no. ¿No? Pues entonces fundar su propia orden y hacerle así un poquito de sombra a Santa Teresa. Para nada. Lo que Sor Cecilia quería, Carmen, amigas, era irse a pasar una temporadita al desierto eremítico que habían fundado los carmelitas en el Valle de las Batuecas, en la provincia de Salamanca. Un lugar, la verdad, precioso. No he ido, pero deberíamos ir. Escuchamos pero no juzgamos, cada quien con sus caprichos. Si Sor Cecilia lo que quería era irse al desierto eremítico, pues de las Batuecas, pues estupendo. Y si a ti te apetece, Hay que ir. no A ver, dudamos ahí. esto tiene siguen los carmelitas ahí, se Pues- fueron unos años y ahora pues, siguen ahí otra vez. En fin, todo esto tiene una explicación y es que el 5 de junio de 1599 el director espiritual de Cecilia, Fray Tomás de Jesús,
que era un carmelita muy problemático, funda el desierto de San José de las Batuecas pues para recuperar entre los carmelitas descalzos el estilo de vida ermitaño de los antiguos padres del desierto, es que esto era algo que a Santa Teresa le obsesionaba muchísimo. Junto a Tomás, que vivía en comunicación constante con Cecilia, se encontraba en aquella fundación Diego de San José, el hermano de Cecilia y María. A ver, mientras Tomás de Jesús y Diego de San José levantaban la fundación del desierto de las Batuecas, Sor Cecilia, claro, debía estar en su celda carcomida por las ganas de conocer aquel lugar remoto y exuberante que se iba a convertir en el hogar de sus pilares, de dos de sus pilares espirituales. Además, imaginaosla, ella jugaría con ese globo terráqueo textil de su madre, pues quería conocer absolutamente cada Me extraña rincón mucho geográfico. que no se marcara un María Jesús de Ágreda. Que no se bilocara, quizá era Bueno, demasiado... a eso vamos ahora. Es que vamos, bueno, claro, Cecilia solo abandonó Valladolid en la década que estuvo destinada en el convento de Calahorra, y esto fue entre 1601 y 1611. Hizo entonces lo que toda monja talentosilla en nuestros siglos más favoritos hacía cuando no podía salir por la puerta de su convento a conocer de primera mano las novedades del mundo. ¿Bilocarse? Bueno, o al menos textualizar un viaje imaginario. Exactamente eso hizo Cecilia. A ver, datos. Sabemos que Diego, el hermano, que también había crecido bajo el yugo sobreestimulador Montessori de Cecilia Morillas, pues él estaba obsesionado con las plantas y ante la insistencia de sus compañeros de religión, del resto de frailes carmelitas, pues Diego había compuesto en 1599 un tratado botánico titulado Facultades de las plantas colegidas de la historia natural. Verdaderamente eran una familia insoportable. Imagínate las cenas, ¿eh? O sea, esto era como de niños de estos sagas familiares que van a concursos de la tele. ¿Sabes la saga esta de Salinger, que tiene sobre una familia? No lo he leído. Pues, tiene como distintos cuentos y novela que todo va sobre una familia con muchos hijos que son todos pues estrellitas de un concurso, creo, televisivo, de radio, algo así. Claro, pues la familia Sobrino Morillas, no Esos otra. eran. Claro, entonces Diego de San José concibió este tratado de las facultades de las plantas pues como un manual que pudiera servir de herramienta farmacológica a los carmelitas ermitaños que estaban, pues que ellos vivían ajenos a las propiedades de la botica natural que rodeaba los monasterios en los que vivían. Entonces, claro, sabiendo que Diego sabía tanto de plantas, sospechamos que debía hacerle llegar a su hermana Cecilia alguna relación de la variedad botánica de las Batuecas que hoy está perdida por el momento, y entonces Cecilia filtró todo ese material para componer un poema larguísimo que se titula Descripción de nuestro desierto de San José del Monte de las Batuecas. Esto es una obsesión, la verdad, así como el Templo de Salomón era obsesión de Carmen, esto es una obsesión mía, me obsesionan mucho las monjas que están obsesionadas con las cosas científicas. Hombre, claro. No sé, esto es una obsesión. Hombre, porque es muy interesante Esto que es una estaban ellas obsesión. en su celda Claro. queriendo saberlo todo. Claro. Y en el poema, Cecilia exhibe su conocimiento minuciosísimo de cada plantita que poblaba las Batuecas. Y entonces, claro, mientras hace esto, pues Cecilia se está sumando al auge de las nuevas ciencias de taxonomía botánica que se habían popularizado desde el siglo XVI. Entonces la tía, sin salir del convento, pues se esmeró para poner en marcha pues como una maquinaria de pertenencia en todos esos espacios, tanto físicos como intelectuales, pues que estaban reservados en teoría solo a los hombres de la orden, es decir, la indagación científica y la vida eremítica, porque no se permitían mujeres ermitañas. Claro. Es que lo quería todo ella y no la culpamos en absoluto. Hace Sor Cecilia una cosa en el poema, Ana, que esto yo sé que a ti te obsesiona muchísimo, y es que ella juega mucho con la deixis, porque que sepáis todas... Dilo otra vez, di deixis otra vez. Deixis. La deixis. Ana pasó, esto no sé si lo hemos comentado ya, pero por si acaso lo rescatamos, Ana pasó una etapa larguísima del doctorado muy obsesionada con la deixis. Lo creáis o no, o sea, con los marcadores espaciales y temporales, con palabritas como aquí, ahora, todas esas cosas son asideros. Son asideros y me sigue interesando muchísimo porque también, si lo pensáis, está muy, muy, muy relacionado con la proxemia, Claro. que es mi otra gran obsesión. Pues el caso es que Cecilia juega muchísimo con la deixis para hacernos creer a todas que realmente ella ha estado en el valle y que, pues gracias a su descripción, ahora todas podemos conocerlo con sus ojos. Da especial ternura cuando Sor Cecilia finge que está verdaderamente paseando por las Batuecas. Ella dice: «Quede esto dicho, ya en el valle estamos. Razón será que el Alcornoque vamos. Esta es la cumbre, ya he llegado al puesto. Me la como. en la Eterno celda. Dios, ¿qué nuevo mundo es esto? Pues de fieras y montes goza la tierra inmensos horizontes». A ver,
es que al final sí que es un poco María Claro. Jesús de Ágreda Coudet, ella imaginándose, o sea, no se atreve a dar el paso de la bilocación, pero ella pues se imagina, sí, pues que está alucinando contemplando los cocodrilos que nunca ha visto, ¿no? Claro, es que lo de María Jesús de Ágreda también, fingiendo que ve cocodrilos en Ágreda, es que es todo... Eso de es. verdad, yo no sé. Hemos dicho fingiendo, esto es muy grave. ¿O Bueno, o no. Hay que elegir creer en la bilocación. Es decir, estas monjas, y Cecilia sobre todo, eran expertas prestidigitadoras de paisajes y animalitos que jamás iban a conocer y lo hacían con una intención muy clara, que era reclamar su parcelita en la producción hegemónica del conocimiento y también, hay que decirlo, en la agenda expansionista de la fe católica. Esto es un pequeño comentario para que no nos acuséis de nutwashing, pero ya ves tú. A estas alturas. Pero en el caso de Cecilia y las batuecas, amigas, es que pasaba algo más. Claro, hay Siempre otra algo vuelta de más. tuerca. Un plot twist. Porque, a ver, en 1630, el jesuita Juan Eusebio Nirenberg, Alerta jesuitas. en su otro tratadito, otro título barroco, en su curiosa filosofía y tesoro de maravillas de la naturaleza examinadas en varias cuestiones naturales, él aludía pasajeramente al temblor nacional que había suscitado el descubrimiento de las batuecas. O sea, esto fue... This was a thing. Sí, fue totalmente the thing. Las batuecas, o sea, Templo Salomón, batuecas, las cosas importantes os contamos. Y cuenta el jesuita. Vemos que en medio de España se nos han encubierto por inmemoriales años unos valles que llamamos ahora las batuecas, sin saber nosotros de ellos ni los que estaban allí de nosotros, criándose en aquel espacio breve como bestias sin religión, sin noticia de más mundo. Pues sin la frecuencia y sin extraordinaria providencia del cielo se nos ocultó aquella tierra hasta estos días, que mucho si el paraíso se nos escondiese por singular consejo de Dios y ministerio de los ángeles. Parece ser que Juan Eusebio Eso es Nirenberg fuerte. no mentía, porque es como que de pronto parece ser que descubrieron en los territorios inmensos del Duque de Alba, pues descubrieron como una población de gente viviendo en el Valle de las Que Batuecas. estaban ahí tranquilísimamente. Que estaban ahí tranquilísimamente. Y desde finales del siglo XVI, pues este descubrimiento del valle obsesionaba a los señores del siglo XVII, yo diría que casi tanto como las reconstrucciones del Templo de Salomón. Quizás estos eran un poquito menos intelectuales, pero bueno. Lope, de hecho, tiene una comedia que se titula Las Batuecas del Duque de Alba, que, pues Carmen, te confieso que por lo que sea, pues no me la he leído. Te doy 5 minutos y seguro que te lo lees. Pero me consta que Lope insiste en comparar el descubrimiento de este valle en el Riñón de Castilla, como él dice, con la conquista de América. A ver, las batuecas es que se popularizaron como unas Indias interiores. Con esa obsesión expansionista, pues también hacia Para adentro. adentro. O sea, es que mírate el ombligo, a ver si puedes conquistar algo más. En la crónica de la Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen, que se publicó en 1683, el historiador carmelita Fray José de Santa Teresa rememoraba cómo, al llegar allí los ermitaños carmelitas en 1599, pues descubrieron que pueblos circunvecinos a las batuecas creían que allí habitaban demonios y que en los pueblos más distantes corría fama que en tiempos pasados había sido aquel sitio habitación de salvajes y gente no conocida en muchos siglos, oída ni vista de nadie, de lengua y usos diferentes a los nuestros, que veneraban al demonio, que andaban desnudos, que pensaban ser solos en el mundo porque nunca habían salido de aquellos claustros. O sea, por favor, si alguien del Valle de las Batuecas nos escucha, que nos perdone, esto lo está diciendo un carmelita, no nosotras. Claro, a ver, Rodríguez de la Flor, que es profesor en la Universidad de Salamanca y ha dedicado muchas horas a escribir una historia cultural de las batuecas, porque todo, insistimos, merece su monografía, apuntaba que este valle, que se sentía todavía virgen, inexplorado, fue en el siglo XVII pues susceptible, como dice él, de una acción homóloga a la llevada a cabo en el otro continente. Es decir, de una conquista que pasaba por nombrar el territorio desde cero. Entonces, claro, desconocemos la fecha exacta de composición del poema de Cecilia, pero es probable que lo escribiera desde Calahorra entre 1600 y 1603, o sea, muy prontito. Muy prontito, y a ella, que sea pronto, no es impedimento, no haberlo pisado en la vida tampoco es impedimento, porque ella te escribe la auténtica Lonely Planet del desierto de las Batuecas. O sea, todo es salvaje, todo es un caos, pero ella va articulando una descripción bastante coherente de las Batuecas, entonces se ve pues, una descripción muy panorámica del valle, de cada especie botánica está obsesionada con eso, que suponemos que le había contado su hermano, y poco a poco lo lleva todo hacia la perfección arquitectónica de las ermitas e iglesias.
que empezaba a ver allí. Entonces, claro, ella está obsesionada, en realidad ella es muy colaboracionista. Ella no es amiga de lo salvaje, ella no es amiga del salvajismo, de las batuecas. Ella lo que quiere es colaborar con su pluma, pues con ese afán de imponer orden en el salvajismo, en lo desconocido de las batuecas. El caso es que Cecilia, pues a ver, digna hija de su madre, lo que está haciendo es, para ella, impera la disciplina y está pues disciplinando todo el territorio sin ni siquiera tener que pisarlo. Pero es muy interesante y es muy meritorio. Hay que reconocerle que ella fuera capaz de posicionarse, pues eso, pues como un agente cultural desde las celosías, capaz de proponer su propia voz y de proponer su propia manera de ordenar un territorio desconocido dentro de toda esa epistemología expansionista, pero también aportando la epistemología conventual. Claro. O sea, además es que ella, insisto, lo hace muy, muy pronto. O sea, es como ese territorio que estaba ahí como asalvajado y Sor Cecilia es de las primeras, que decían que estaba salvajado y Sor Cecilia es de las primeras voces que aparece para poner orden. En fin, que Sor Cecilia en el nacimiento era listísima. Creo también que, claro, sospechamos que ella escribe este poema cuando estuvo destinada en Calahorra, a donde había llegado en condiciones un poquito adversas por broncas de su director espiritual, Vaya. Fray Tomás de Jesús, con la cúpula carmelita. Y esto es todo otro debate al que no vamos a entrar. Pero bueno, ella no llegó de buena gana a Calahorra. Entonces yo creo que también el poema fue para Cecilia una manera de reavivar los lazos familiares. Pues quizás ella estaba en su celdita de Calahorra, muerta de frío, y se consolara pues reavivando las imágenes de su madre, bordando con esmero ríos lejanos sobre un globo terráqueo ingeniado por ella misma, o tal vez pues plegando la seda para dar con la representación más exacta de alguna rareza botánica, y entonces Cecilia recordara que existían cauces alternativos para participar en los discursos científicos de su época. Entonces ella estaba ahí sufriendo, echando de menos a su hermana, y la manera de acercarse a ella era pues siendo una niña Montessori. Qué bonito es esto. Esto es muy bonito, la verdad. Me gustaría saber qué pensaba su hermana, la verdad, de todo esto. Hay muchas cosas, hay Claro. muchísimo material, o sea, podemos hacer un Habrá episodio 2 de Carmelitas sobre 360. Sobre la segunda hermana, Claro, Carmelita eso es. 360. Pero pensad, es que de verdad, os dejamos con esta imagen de Sor Cecilia, niña Montessori, esmaltando cada verso pues con mejoranas, madreselvas, malvas, toronjiles, pulicarias y así hasta 70 especies botánicas diferentes que además ella sabía que jamás iba a poder ver de primera mano. Pues cuesta creer que Cecilia no lo hiciera eso, como espoleada por la certitud, ella por la certidumbre de que, muy aprendida de su madre, de que la especulación científica pues también podía tantearse desde otros moldes discursivos y ejercerse desde celditas conventuales en apariencia ajenas a la experimentación. Pues nada, chicas, esperamos que hayáis disfrutado de esta vuelta al sosiego carmelita, y vendrán más episodios de Monjas Científicas. Más episodios Carmelita Nova. Hasta dentro de 2 semanas. Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.